¿Cómo le va, doctor? Lo saluda Ezequiel Serres junto a Nona Vargas. ¿Cómo se puede hacer una lectura de todo esto que estamos resumiendo en algunas líneas de lo que está pasando en Santa Cruz? Bienvenido. Muchas gracias, Ezequiel, a tu programa. Efectivamente, esos antecedentes que ustedes claramente han detallado tienen que ver con una lucha muy violenta, una guerra, diría yo, desbocada, muy descarnizada entre diferentes organizaciones criminales que se están luchando el espacio territorial criminal, sobre todo el poder de traficar drogas en Santa Cruz y en Bolivia. Esta guerra violenta está vinculada al tráfico, insisto, de drogas, de personas, la legitimación de ganancias ilícitas y el tráfico de armas. Hay muchos espacios de poder que por muerte de los líderes criminales, porque se han dado a la fuga o porque finalmente han sido neutralizados por otros grupos criminales, han sido dejados vacíos, y es precisamente este espacio que pretende ser llenado. Estamos no solamente ante hechos aislados, todos están circunstancialmente concatenados, circunstancialmente vinculados, y todos tienen que ver con eso, Ezequiel, con esta lucha violenta en el crimen organizado para hacerse cargo del negocio criminal. Ese es el escenario general. Cuando dice usted hacerse cargo del negocio criminal, ¿a qué tipo de negocio criminal se refiere, doctor? Santa Cruz es una plaza muy importante para el tráfico de drogas internacional, porque en Santa Cruz, o todo el espacio del departamento, usualmente es ocupado para el acopio de droga, para el intercambio de dinero, para los negocios, para eventualmente empezar el tráfico internacional de drogas hacia Paraguay, hacia Brasil y después a Europa. Santa Cruz es un punto nodal en toda esta estructura de tráfico internacional de drogas. Aquí también se juntan no solamente mandos medios, sino cabezas criminales importantes para consolidar alianzas, consolidar negocios. Entonces, en todo ese escenario, es Santa Cruz precisamente que es el escenario de la disputa de la Plaza Mayor por parte de la gran corporación criminal transnacional. Y estos eventos de violencia, vuelvo a insistir, tienen mucho que ver con esa lucha que ya se ha desatado. Y seguramente va a terminar en algún momento, no va a terminar la violencia, pero sí va a terminar en algún momento esta guerra, y eventualmente se va a establecer alguna corporación criminal transnacional y va a generar un nuevo escenario de violencia. La forma de expresión del crimen organizado es a través de la violencia, ¿no? La forma de trabajo es la violencia. Entonces no estamos diciendo que el crimen va a ceder, la violencia va a ceder, pero sí se va a consolidar alguna corporación criminal que va a seguir trabajando, por supuesto, en estos negocios ilícitos. Doctor, ¿en qué momento se produce por decirlo de alguna forma, sacudón? Porque, bueno, en Santa Cruz sí habíamos hablado de hechos de ajuste de cuentas, pero no tan seguidos, ¿no? Como una seguidilla. ¿En qué momento se produce esto que genera desencadena una serie de hechos seguidos que finalmente terminan golpeando, porque estamos hablando frecuentemente de estas clases de acciones? Lo que sucede es que se había sabido que la gran estructura que tenía el señor Marced y sus aliados en Bolivia no había sido desarmada totalmente, sino había quedado la estructura pero sin cabeza. Entonces es a partir de hace 2 años que la violencia se va intensificando, estas luchas se van intensificando de manera solapada y después de forma muy abierta como ahora, ¿no? Entonces el espacio, se diría en perspectiva, dejado por el señor Marced y sus aliados, que tenían prácticamente al cartel instalado en Bolivia, es decir, la capacidad de acopiar, de transportar, la capacidad de corrupción también de las autoridades, la capacidad de tener protección, es lo que ha quedado en desbanda, y es precisamente ese poder que se está luchando ahora en este momento en Santa Cruz, ese espacio dejado por Marced. Fíjate, Ezequiel, que el crimen organizado puede perder la cabeza puede ser encarcelada, puede ser muerta, pero la estructura va a permanecer. De hecho, el instrumento del delito de la gran corporación criminal es la misma estructura. Entonces, el gran monstruo permanece, simplemente se van relevando las cabezas, ¿no? Ahora, ¿esta es una pelea interna o es un cobro hacia otras organizaciones?
Es una pelea entre corporaciones criminales transnacionales que se está desatando en Santa Cruz. Eso es lo que está ocurriendo. No son vendetas personales, no son vendetas aisladas entre grupos criminales. Es una guerra desatada entre corporaciones criminales, grandes intereses criminales transnacionales que está ocurriendo en este momento en Santa Cruz. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué debilidades institucionales permiten que esto esté ocurriendo en estos momentos en nuestra ciudad? Lo que sucede es que desde hace 10 años más o menos, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha sido penetrada por la corrupción transversalmente, ¿no? Del mismo modo ha perdido mucho su capacidad operativa en el sentido de intercambiar información con otras corporaciones policiales. El Estado no tiene la confianza de los otros estados, de los vecinos, para eventualmente recibir información que neutralice la gran corporación criminal o la actividad criminal transnacional. Entonces, ante esa imprecisión, ante la falta de información, es que precisamente la lucha contra el narcotráfico en Bolivia se ve muy debilitada y precisamente es lo que abre la posibilidad para que sea permeada por la corrupción. El crimen organizado invierte mucho en corrupción de jueces, de fiscales, en corrupción en financiar políticos, por supuesto en corromper policías, ¿no? Entonces, es precisamente el envilecimiento del sistema de justicia criminal, el hecho de que se haya permitido de que nuestras autoridades convivan con el crimen organizado, se asocien con el crimen organizado, lo que ha permitido que estemos en este estado de situación de inseguridad y de desbande criminal absoluto. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Porque muchas veces han querido decir, bueno, este tema de ajuste de cuenta del narcotráfico no involucra mucho a la masa de la sociedad, porque no es que te van a asaltar, te van a robar, pero sin embargo presumo que sí hay un golpe social y psicológico, ¿no?, en la gente. ¿Cómo lo analiza usted esto, doctor? Hay dos perspectivas. Una, por supuesto que impacta, porque el Estado no está cumpliendo el deber de proteger a la población, de generar esa percepción de confianza y de seguridad ciudadana. La gente se siente en la incertidumbre, en la inseguridad de que de forma aleatoria puede ocurrir cualquier evento que le afecte. Fíjate que las luchas, estos eventos violentos se están dando en áreas urbanas, en áreas metropolitanas, sí. No se está dando en el campo. Y por otro lado, es una falsedad, es una diatriba afirmar de que solamente las bandas entre ellos se matan. Lo que pretenden ellos es establecer el ejercicio de violencia precisamente a través de la intimidación general, para que la gente no se meta, la policía y la fiscalía, el órgano judicial, sigan permitiendo, digamos, la actividad criminal y que solamente los resultados que se presentan en los medios de comunicación sean una especie de máscara o lavado de imagen. Pero finalmente, en perspectiva, el deber del Estado de proteger a la población, de brindar seguridad, de brindar condiciones de vivir una vida digna, no se dan. Fíjate, Ezequiel, que prácticamente el 90%, según estudios recientes, de la población boliviana, indistintamente su origen, su ubicación, su situación socioeconómica, no confía en la policía, no confía en el órgano judicial, no confía en la fiscalía. Entonces hay un divorcio absoluto de confianzas, lo que finalmente quiebra, pues, ¿no?, el sentido de unidad que debemos tener como bolivianos, ya viendo un poco incluso más arriba. Ahora, ¿qué medidas se deberían tomar ya inmediatamente para tratar de frenar esta situación en Santa Cruz, doctor? En lo inmediato, por supuesto, identificar, procesar, justiciar, encarcelar a los responsables, no solo materiales, sino intelectuales. Pero es muy difícil eso porque la gran corporación criminal también tiene la capacidad de neutralizar la actividad del Estado en cuanto a investigar, procesar y sancionar. Y por otro lado, esperar que las nuevas autoridades, esa es mi esperanza, actúen con probidad, actúen con transparencia, potencien también la lucha contra el narcotráfico. Para eso se necesita mucho insumo, mucha capacitación. También establezcan vínculos de comunicación efectiva con otras corporaciones de lucha contra el narcotráfico, indistintamente del país que sea, ¿no? Porque a veces se sataniza
algún país, alguna corporación de lucha contra el narcotráfico como la DEA, que finalmente brinda información de calidad que permite neutralizar cabezas de organizaciones criminales. Entonces tiene que haber en este momento y más adelante una actitud de probidad, ¿no?, de alto estándar moral de parte de las autoridades para que desde esa posición luchen efectivamente contra el crimen organizado. ¿Y la policía y la fiscalía, para impermeabilizar estas instituciones que finalmente son las encargadas de luchar contra este tipo de flagelo, qué se puede hacer, doctor? Porque siempre se habla de que en países como el nuestro, de tercer mundo, resulta muy complicado que muchas veces el narcotráfico, el crimen logra pasar, filtrarse, meterse ahí y tener ciertos tentáculos ahí metidos para conocer movimientos o lograr una protección. ¿Qué se tiene que hacer para impermeabilizar a estas instituciones encargadas de luchar contra ellos? Hay tantas cosas que hacer, ¿no? Entre las cosas inmediatas, hacer evaluaciones permanentes del desempeño, hacer evaluaciones permanentes de la calidad, de la probidad, de la transparencia, de la honestidad de los funcionarios. Para eso hay mucha tecnología que se puede ocupar, o exámenes hasta psicométricos o proyectivos también. Del mismo modo, se debe ocupar bastante los controles cruzados que le dicen, ¿no? Tener distintos grupos o analistas que van cruzando información, que van evaluando el trabajo de jueces, de fiscales, de policías, y que efectivamente haya un estándar, ¿no? Una sistematización del trabajo de tal modo que no se discrimine entre casos buenos, casos malos, casos no investigados, casos mal investigados, ¿no? Por otro lado, también se debe modernizar la lucha contra el narcotráfico. Aquí en Bolivia, los policías prácticamente andan a ciegas, no tienen la capacidad de pagar informantes, no tienen la capacidad de comprar tecnología que permita intervenir comunicaciones, por ejemplo, de criminales, o intervenir el flujo económico de criminales, ¿no? Entonces, si el policía o el fiscal está obligado prácticamente a negociar con el informante sobre alguna información para hacer algún caso, estamos hablando que se está coludiendo prácticamente con el crimen organizado para un poquito lavarse la cara, ¿no? Entonces, esos son algunas acciones que se pueden hacer en lo inmediato. Pero Ezequiel, si no hay un compromiso político, institucional del Estado, del Ejecutivo sobre todo, para luchar efectivamente contra el crimen organizado y el narcotráfico, nada van a hacer los fiscales, algunos buenos jueces o buenos policías que hayan, incluso son neutralizados, son encarcelados, son vilipendiados, ¿no? Si no hay ese compromiso. Aquí, el gran responsable de la desgracia del país, de esta situación tan crítica, es el poder político, porque ha permitido que se envilezca el trabajo contra el crimen organizado, ha permitido que se conviva, que haya un matrimonio de hecho entre la gran corporación criminal transnacional y finalmente la clase política. En Bolivia, las organizaciones criminales, por el decirle en la frontera con Chile, han pagado alcaldes, han pagado concejalías, promueven campañas, promueven a autoridades originarias campesinas, se coluden con estas, participan en fiestas, es decir, prácticamente han hecho de su convivencia con las autoridades políticas, originarias campesinas, a veces de designación, una situación de ayuda mutua, ¿no?, para beneficiarse de forma ilegal. Doctor, rápidamente, una pregunta. Estamos hablando de lo que van a hacer las autoridades, van a hacer el gobierno, etcétera, pero ¿qué puedo hacer yo como ciudadana? Es una pregunta difícil. Como ciudadanos, lo que tenemos que hacer es tomar medidas de seguridad propias. Cualquier desgracia puede ocurrir, vuelvo a insistir, estos enfrentamientos están ocurriendo en el área urbana, pueden ocurrir, como ha sucedido pues en otros países que han tenido el mismo fenómeno, que hayan balas perdidas, que hayan equivocaciones también en cuanto a la ejecución material de muertes, pueden ocurrir circunstancias tan violentas como esas, ¿no? Entonces hay que tomar medidas de seguridad, decir a los chicos, a los jóvenes, a nosotros mismos, que eventualmente cuando veamos una situación irregular, sonidos raros, que pudieran parecer petardos,
pero hay que alejarse del lugar, hay que procurar no relacionarse con gente, con un entorno que no es conocido. Hay que también tener medidas de seguridad en la comunidad, en el barrio, en la junta vecinal, para que hayan alertas comunales. Hay que eventualmente hacer un esfuerzo en la casa, a pesar que es difícil, para tener cámaras de seguridad que apunten a la calle. Entonces, esas son medidas de seguridad propias de las familias, de las personas que hay que tener, porque, insisto, en la medida que se tomen medidas de seguridad, también la posibilidad de que nos suceda una desgracia se neutraliza, ¿no? Ok, bueno, doctor, le mando un abrazo, muchas gracias por su tiempo, la verdad que hemos podido conversar ampliamente de este tema y seguramente lo seguiremos haciendo. Le mando un abrazo, que tenga buen fin de semana.